¿Qué pasa? Te doy tanto miedo y por eso no atacas, diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver al Saiyajin. Jaja, tu darme miedo, vaya chiste, diría Kakaroto cuando a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Kratos lo esquivó a gran velocidad mientras le clavó una brutal patada en todo el abdomen a su rival. Kakaroto escupió un bocado de sangre y a la vez que fue enterrado en un planeta que orbitaba ese lugar. Vaya patético, diría Kratos viendo la fuerte explosión que se había generado. Maldición, ese golpe me destruyó algunas costillas como órganos, diría Kakaroto mientras se ponía de pie ya regenerado todo. Claro, no ves que no sentí, diría Goku serio. Bueno, es que impacto, diría Kakaroto cuando se volvía a lanzar a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Kratos esquivó el fuerte puñetazo. Kakaroto solo dio una pequeña sonrisa y le clavó una brutal patada a gran velocidad. Kratos se sorprendió por ese golpe que lo recibió de lleno sacándolo disparado hasta lograr detenerse en unos escombros que se habían generado. Golpes destructores de mundos, diría Kakaroto cuando sus puños estaban cargando de un poder impresionante. Kratos recibió una metralla de golpes en tan solo unos segundos que lo estaparon con unas rocas creando una gran explosión. Espada relámpago, golpe relámpago, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte corte a gran velocidad, todo a su paso era destruido. Escudo oscuro, diría Kratos cuando en el último segundo logró crear un poderoso escudo defendiéndolo. Espada que rompe los cielos, lluvia tirana, diría Kakaroto cuando su espada se duplicó en más de 100 espada y a grandes velocidades se comenzó a mover. Kratos estaba resistiendo pero el fuerte escudo lentamente estaba siendo destruido. Golpe final de la existencia, diría Kakaroto cuando su puño se cargó de la misma energía del caos y se lanzó a gran velocidad. Golpe infinita dimensión, diría Kratos cuando se lanzó con su puñetazo también. Ambos al no más impactar sus puños la estabilidad del espacio y tiempo se destruyó por completo, la misma dimensión entera comenzó a temblar, destrucción de planetas se comenzaron a generar por lo largo de la dimensión. Todo se comenzó a hacer un caos. Maldición, lo que no quería provocar lo terminó haciendo, diría Kratos mientras a gran velocidad esquivó un veloz puñetazo que iba a donde él. Destello relámpago, diría Kakaroto cuando se comenzó a mover a grandes velocidades con fuertes golpes a grandes velocidades. Kratos se estaba defendiendo de los fuertes puñetazos que iban a donde él. Cada puñetazo eran impresionantes y aparte de ir cargados del elemento más poderoso hacía más temible los impactos. ¿Qué pasa, emperador? ¿Solo te mantendrás esquivando o vas a atacar?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa cuando clavó un brutal puñetazo en todo el abdomen de su rival. Kratos sintió como todas sus costillas fueron destruidas y un intenso poder del relámpago lo estaba recorriendo. Ahora es tu fin, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Torbellinos relámpagos, diría Kakaroto. Kratos comenzó a sentir como cada parte de su ser interior estaba siendo destruido a gran velocidad. Cambios de estados, diría Kratos cuando se desvaneció. Vaya, así de fácil se murió, diría Kakaroto confundido. Jaja, qué pensantes, una técnica tan débil iba a poder con el ser que ha dominado miles de dimensión, diría Kratos con una pequeña sonrisa. No, eso lo tenía muy claro, diría Kakaroto. ¿Que entonces por qué te alegras por hacer algo tan patético?, diría Kratos viendo seriamente al guerrero. Si hubiera sido patético como tú lo llamas, no hubieras usado esa técnica, diría Kakaroto mientras a gran velocidad esquivó un veloz puñetazo. Los poderosos ojos de demonios carmesí están en su máximo esplendor. Qué fastidiosos se vuelven esos ojos, diría Kratos cuando lanzó una lluvia de golpes a grandes velocidades. Kakaroto las estaba esquivando a grandes velocidades, pero algunos golpes le estaban comenzando a impactar. En eso respiró profundo y un hilo de ki se formó. Corte bestia del inframundo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. En eso ese hilo de ki se tensó. Kratos sintió como su cuerpo se había cortando, pero al ver uno de sus costados se llevó una menuda sorpresa. El brazo del guerrero fue cortado y por unos centímetros casi le corta el cuello. Maldición, por más precisos que sean los ojos de demonio no logre dar a el punto, diría Kakaroto. Eso se debe que Kratos tiene una protección de algo más poderoso que nosotros y tus ojos de demonio ven esa capa que tiene, diría Goku. Tienes razón, por momentos una silueta de un ser se hace visible pero no la logró distinguir, diría Kakaroto. Hay que estar alertas a cualquier situación, no sabemos lo que puede pasar en cualquier momento, yo cuidaré tu espalda, diría Goku. Cuento con eso, diría Kakaroto. Maldición, ese maldito se está dando cuenta de mi presencia entre más pasa la batalla, diría una entidad desconocida. ¿Qué pasa, demonio? Te quedarás viendo, diría Kratos cuando su brazo creció de nueva cuenta. Jaja, demonio, tú también veo en tus meridianos la sangre de varios demonios correr, lo cual me hace pensar que esos ojos también son de demonios, pero no tienes el control de ellos ya que los ojos del tiempo te dejan ver el futuro, pero tú no lo has visto, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa.
¿Cómo es posible haya llegado a esa conclusión tan rápido sin saber si son? Diría Kratos en sus pensamientos mientras veía al Saiyajin. Jaja, vaya estúpido, cree tus estúpides, diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad. Así que es verdad, diría Kakaroto cuando también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños. El impacto de sus puños hizo retumbar todo ese gran espacio, de lo cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños destruye lentamente ese lugar. Kratos se estaba desplazando a grandes velocidades, impactando fuertes golpes a grandes velocidades. La batalla de ambos guerreros estaba siendo impresionante, que iban destruyendo la estabilidad del espacio por cada impacto. Vaya, no lo haces nada mal, pero creo que es momento de que los tomemos la batalla más en serio, diría Kratos tomando distancia del guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa. Kakaroto al escuchar eso, una gota de sudor recorrió su mejilla mientras por instinto dio algunos pasos hacia atrás. ¿Qué pensantes que estaba luchando en serio? Vaya estúpido, diría Kratos al ver la reacción del guerrero al saber que no estaba luchando en serio. ¿Qué pasa, Kakaroto? No me digas que tienes miedo, diría Goku sintiendo el miedo de su compañero. Maldición, eso no es posible. Yo, un demonio de la jerarquía más alta, está temblando ante un simple conquistador de dimensión, diría Kakaroto mientras en su rostro reflejaba el miedo que estaba teniendo. Destello oscuro, diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kakaroto, al estar en un estado en shock, no tuvo tiempo de reaccionar ya que el fuerte golpe le dio en su mandíbula, que se la destruyó por completo. Vamos, reacción estúpido, si mueres yo muero, diría Goku dejando ir una descarga de poder. Maldición, diría Kakaroto con la mandíbula reconstruida. Kratos recibió un fuerte derechazo en todo el rostro que lo sacó disparado unos cuantos metros. Tienes razón, es momento de que tengamos esta batalla más en serio, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Usa la forma Ozaru primero ya que tu cuerpo no creo que soporta el poder de las gemas, diría Goku. En eso todo el espacio comenzó a temblar, un poder siniestro se comenzó a sentir en todo ese lugar. Fuertes rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate. El pelaje del Saiyajin comenzó a cambiar a un oscuro, su cabello a un carmesí, y con sus ojos clásicos de los demonios el púrpura su mirada estaba fijada en un solo objetivo para eliminar. Kratos solo dio una pequeña sonrisa al saber que tendrá más diversión, diría Kratos, cuando de un fuerte grito desgarrador pasó a su máximo poder en la forma Rose. Así que aún no me quieres tomar en serio, espero no te vayas a arrepentir después, diría Kakaroto detrás del guerrero dejándole ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kratos salió disparado hasta impactar brutalmente planetas que se habían creado. Kakaroto no se detuvo con esos golpes y a grandes velocidades le dejó ir una lluvia de esferas de poder a unas altas velocidades. Kratos estaba siendo brutalmente golpeado por cada esfera de poder que le estaban causando más daño. Su piel lentamente estaba siendo desgarrada por cada impacto. Kakaroto se detuvo por unos segundos para después ver una gran explosión que se había generado. ¿Qué pasó con toda esa arrogancia? ¿Ya se terminó o aún quieres más?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver la gran explosión que se había generado. No te confíes, diría Goku. En esos brazos oscuros iban a grandes velocidades. Kakaroto fue sorprendido al estar burlándose que fue atrapado. Perforador de almas, sufre de por vida, diría Kratos cuando sus puños fueron cargados de una energía impresionante. Maldición, estos brazos oscuros no me sueltan, diría Kakaroto. Gema del alma, sufre eternamente, alma de la muerte, sufre con las almas y seres que destruiste, diría Goku activando el poder. Kratos al impactar el cuerpo del Saiyajin sintió como su ser era quemando, un sufrimiento estaba apareciendo, comenzando a escuchar a las almas que estaba sufriendo. Maldición, ¿qué me pasa? Dente, no lo hagas, ¿qué me pasa?, diría Kratos repitiendo palabras de sus víctimas, mientras él mismo se dio un fuerte golpe en un punto del cerebro que lo mató y a los segundos lo reactivó. Maldición, maldito, ahora vais a sufrir, diría Kratos. Poder de la dimensión oscura, Ozaru oscuro, diría Kakaroto cuando logró crear un Ozaru oscuro y lanzando la técnica a gran velocidad. Kratos se sorprendió por eso porque pensó que no podría crear bestia. Kakaroto logró destruir los brazos oscuros y con una mirada imponente veía donde se había generado la explosión. Kratos salía con múltiples heridas en su cuerpo que no paraban de sangre. ¿Qué pasa? No me digas que con ese simple golpe ya no puedes seguir, diría Kakaroto en burla hacia su rival. Espero no te arrepientas, diría Kratos. En eso el lugar donde estaba comenzó a temblar, todo lo que había a su paso comenzó a destruir por su inmenso poder. El caballo del guerrero lentamente estaba cambiando a un verde, sus ojos a un rojo, y su mirada llena de sangre que veían así rival.
Imposible, por lo que veo solo está en su 5% de su poder en esa forma o más, diría Kakaroto. Ahora es momento de que te tomes más en serio tu batalla, diría Goku. ¿Qué pasa? No me digas que te doy miedo, diría Kratos cuando en su 6% en esa transformación se lanzó a gran velocidad. Kakaroto no se quedó otras y también se lanzó a gran velocidad. Ahora los ubicamos en otra batalla. Iskandar estaba lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Amit tenía una velocidad impresionante, ella y el rayo había logrado una unión única en esa batalla. Iskandar lanzó un puñetazo con el poder de destruir todo a su paso. Ami lo esquivó con agilidad y le clavó una daga del poder oscuro en uno de los brazos del guerrero, que solo sintió algo pero no le dio importancia. ¿Qué pasa? No me digas que esos son los fuertes golpes de una diosa del rayo, diría Iskandar con una pequeña sonrisa. Jaja, no subestimes a una diosa del clan más poderoso, diría Amit con una pequeña sonrisa. Pues en la batalla solo has sido palabra, diría Iskandar. Sufre y exploten meridianos, diría Amit cuando una de sus cadenas brilla. Iskandar comenzó a sentir como sus meridianos estaban siendo destruidos lentamente por un poder siniestro. Fuego eterno, eliminación eterna, diría Iskandar cuando intenso fuego comenzó a recorrer cada meridiano de guerrero purificándolos lentamente. ¿Qué pasa? No me digas que con un simple ataque como ese has sufrido, diría Amit con una pequeña sonrisa. Maldita, eso no fue nada, diría Iskandar algo agitado. Jaja, si vete apenas respiras y tu cultivo es un caos, diría Amit con una pequeña sonrisa. Jaja, y eso como lo sabes, maldita, eso no me va a impedir seguir luchando, diría Iskandar. Ojo místico de la perdición cae en tus mayores temores, diría Amit con una pequeña sonrisa. Iskandar al ver esos ojos que brillaron intensamente comenzó a sentir como su cultivo fue paralizado por completo y a la vez que casi en una ilusión donde sus mayores temores se tendrían que hacer presente. El guerrero había entrenado alma y mente a gran escala que no podría caer en algo así que destruyó la ilusión mientras comenzó a ver seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que una ilusión, te dejo así con miedo, diría Amit cuando fue impactada por una fuerte patada. Espada relámpago, cortes del infinito, diría Iskandar cuando su espada comenzó a lanzar fuertes cortes a grandes velocidades. Amit estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes cortes que iban a donde ella que le comenzaron a impactar creándole fuertes heridas en su cuerpo que comenzaron a sangre. Golpe destello del infinito, diría Iskandar cuando se lanzó a gran velocidad. Amit al ver eso iba a esquivar los fuertes puñetazos, pero se le fue imposible que le dieron de lleno. Iskandar lanzó más de 3 puñetazos a grandes velocidades. Amit soltó un bocado de sangre por las magnitudes de los golpes y a la vez que fue enterrada en la tierra creando una fuerte explosión. Vaya estúpida, diría Iskandar, pero en eso fue atrapado con unas cintas sus brazos. Amit salía en su 50% de su poder haciendo temblar todo ese lugar. Su intensa mirada veía al guerrero que tenía en su frente. Que no le digas que con esos simples golpes te hicieron enojar, diría Iskandar con una pequeña sonrisa. Jaja, tú un patético rey no vendrá a hacerme daño a la poderosa Amit, diría la guerrera cuando de un estallido de ki todo lo que había a su paso fue pulverizado. Es impresionante su poder, pero yo no le quedaré atrás, diría Iskandar cuando destruyó las cintas oscuras y pasando a su 60% de su poder fuertes rayos caen en toda la zona de combate por el gran poder del guerrero. Amit fue impulsada varios metros hasta lograr detenerse con una luna que había en ese lugar. Vaya, con solo las ondas de viento te he mandado hasta ese lugar. Bueno, mi saco de boxeo será interesante, diría Iskandar cuando se comenzó a mover a unas altas velocidades con fuertes puñetazos. Amit de un segundo para otro lo terminó perdiendo de la vista. Golpe caótico, diría Iskandar cuando su puño se carga del poder oscuro. Amit al ver un veloz rayos que iba a donde ella también se lanzó a gran. Iskandar impactó el fuerte puñetazo. Amit lo respondía a gran velocidad. El impacto de sus puños fue bestial, que hizo retumbar ese lugar por lo brutales que fueron sus golpes. Amit salió disparada con su brazo destruido por completo. Iskandar solo tenía una pequeña sonrisa al ganar en el choque de puños. Amit comenzó a impactar planetas que destruye por cada impacto. Rayo naciente de la oscuridad, destructor de mundo, diría Iskandar cuando lanzó el rayo a gran velocidad. Amit no tuvo mucho tiempo de reacción, que le dio de lleno creando una fuerte explosión en ese lugar, que todo a su alrededor fue destruido por completo. Iskandar tenía una pequeña sonrisa al pensar que ya había ganado la batalla con un ataque de esas magnitudes.
No cantes victoria antes de tiempo, que eso puede ser fatal, diría Amit, cuando le dejó ir una lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Iskandar no pudo reaccionar a tiempo, que recibió los fuertes golpes a grandes velocidades, que le comenzaron a hacer pequeños rasguños en su piel, y algunos más profundos que lentamente comenzaron a sangrar su cuerpo. Fue impactado por más de 2000 golpes en segundos, que lo hicieron escupir sangre y a la vez que varias costillas y algunos huesos estaban destruidos. Vamos, no que estabas feliz de haberme ganado y vete, no eres nada aún ante la diosa Amit, diría la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldición, como no pude prevenir eso, pero si se supone que el ojo del rey Gilgamesh es poderoso mostrándonos que ganarías esta batalla, pero está siendo todo al revés, diría Iskandar cuando se ponía de pie con muchas heridas en su cuerpo, que fueron sanadas a gran velocidad y fuertes rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate. ¿Qué pasa? No me digas que el rey Iskandar está enojado, diría Amit con una pequeña sonrisa. Arrodíllate, diría Iskandar cuando una presión impresionante cayó en la zona de combate. Amit iba a caer pero rápidamente retomó su postura y viendo seriamente al guerrero. ¿Que cómo es posible que no te haya afectado la gravedad del rey? Diría Iskandar confuso cuando recibió otra metralla de golpes en tan solo segundos. Gravedad de la reina de la muerte, diría Amit con una pequeña sonrisa. Iskandar cayó de golpe en unos escombros creando una gran explosión. Esta es una gravedad, mira y aprende, inútil, diría Amit cuando lanzó un fuerte patada. Imposible, cómo me tiene sometido a su gravedad, pero en eso recibió un fuerte golpe en sus costillas, que le destruyó aún más costillas. El guerrero soltó un bocado de sangre por la magnitud del golpe que recibió y la mitad de sus costillas fueron destruidas. Jaja, ¿qué pasa? No me digas que con ese golpe te destruí las costillas, diría Amit, riendo al ver el estado de guerrero. Maldición, ¿cómo es posible que esté en este estado a pesar de aumentar mi poder a niveles impresionantes? Diría Iskandar. Pero en eso el guerrero lentamente se comenzó a poner de pie, sus huesos fueron sanados, todo a su paso se destruye, su intensa aura se hacía presente, todo a su paso estaba siendo destruido, fuertes rayos destruyendo la zona de combate. Iskandar de un fuerte grito pasó a su máximo poder destruyendo todo lo que había a su paso. El mismo espacio tembló por la magnitud de su poder. Amit salió disparada hasta colisionar brutalmente con escombros, que fueron destruidos al impactar brutalmente. ¿Qué pasa, supuesta diosa Amit? Diría Iskandar con una pequeña sonrisa. Maldición, su poder es bestial, suerte que yo aún no luchó en serio, diría Amit, mientras fue impactada por miles de golpes en tan solo unos segundos. Iskandar no se detuvo con esos golpes, que comenzó a lanzar fuertes ratos a grandes velocidades. Amit no estaba corriendo con mucha suerte, ya que los fuertes golpes le iban impactando, creándole fuertes heridas en su cuerpo por cada impacto. Iskandar de un veloz movimiento le clavó un fuerte rodillazo en todo el abdomen del guerrero. Amit sintió como sus costillas fueron destruidas por completo mientras soltó un bocado de sangre por las magnitudes de los golpes que había recibido. Torbellinos relámpagos, sufre hasta la muerte, diría Iskandar. Concentración, poder del caos, activación, ruinas de la muerte y relámpago, diría Amir mientras vio como hilos de corrientes carmesí se estaban formando. Pero en esos fue impactada por los fuertes torbellinos, comenzando a sentir como su piel era rasgada lentamente. Muere, luz de rayo supremo, diría Iskandar cuando una luz dorada apareció y fue donde su rival. Amit fue impactada por la luz, que sintió como sus ojos fueron arrancados con brutalidad y un intenso dolor comenzó a recorrer su cuerpo. Jaja, vamos, supuesta diosa, dime, ¿no puedes con el rey de conquistadores? Diría Iskandar con una pequeña sonrisa. Amit solo pondría una pequeña sonrisa. Octava postura, activación, caminos del agua, diría Amit cuando los torbellinos fueron pulverizados por corrientes de agua. Imposible, diría Iskandar cuando fue impactado por una brutal patada en todo el rostro. Es momento, activación, ruinas de la muerte y rayo, diría Amit cuando varios pilares de poder aparecen, comenzando a crear un escudo carmesí debajo de ellos. Jaja, estúpida, estás encerrada aquí, diría Iskandar al pensar que se había salvado de esa gran técnica. Estúpida yo, jaja, el estúpido terminó siendo otro. Por si no sabes, la técnica no me podría afectar a mí por ser su creadora, pero en cambio en ti todo sería diferente, diría Amit con una pequeña sonrisa. Maldición, ella tiene razón, pero puede que no se, diría Iskandar en sus pensamientos. ¿Qué pasa? Os deje pensando, o que torbellinos de la muerte, diría Amit con una pequeña sonrisa. Iskandar comenzó a ser impactado por fuertes remolinos que le estaba haciendo daño por cada impacto. Vamos, no que las técnicas también me iban a afectar y vete, no has logrando nada, diría Amit cuando se movía a grandes velocidades.
Respiración profunda, siente y analiza, diría Iskandar cuando sus sentidos se volvieron más agudos y detuvo un veloz golpe que iba a su corazón. Amit se sorprendió por eso, pero no tuvo mucho tiempo de reacción ya que recibió un fuerte golpe. Torbellinos internos, diría Iskandar. Amit comenzó a sentir como sus órganos y algunos meridianos estaban sufriendo por el gran poder que están recorriéndolos a grandes velocidades. Maldición de la muerte, diría Iskandar cuando lanzó el fuerte puñetazo. Amit fue impactada por el fuerte puñetazo, comenzó a sentir como sus meridianos y un poder oscuro los comenzó a invadir, corrompiendo algunas partes. Ya basta, fue el grito que pegó Amit cuando destruyó la técnica de Iskandar y la suyo por el gran poder que se hizo sentir. Imposible, ella nunca había luchado en serio, diría Iskandar dando algunos pasos hacia atrás por instinto. ¿Qué pasa? No me digas que tienes miedo y por eso te alejas, diría Amit con una pequeña sonrisa. Maldición, esto no me debe pasar, yo te ganaré cueste lo que me cuesta, diría Iskandar cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Amit no se quedó atrás y también lanzó el fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue impresionante, que una fuerte onda expansiva salió, de la cual se vio como ambos empezaron un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía retumbar ese lugar. Dos veloces rayos se comenzaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Iskandar se estaba desplazando a grandes velocidades con fuertes puñetazos. Amit no se quedaba atrás y era la que las golpes estaba comenzando a impactar a grandes velocidades. Su batalla se estaba prolongando por varios minutos de un feroz intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Iskandar, por descuidar su guardia, fue impactado por un brutal patada en toda la cara, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente planetas, que los destruyó por el impacto y una gran explosión se vio. ¿Qué pasó? No me digas que no has logrado ver un simple golpe, diría Amit con una pequeña sonrisa. Iskandar escupió un bocado de sangre por los fuertes golpes que había recibido, había un veneno espacial. ¿Qué pasa? No me digas que con esos golpes ya no puedes seguir, diría Amit en burla hacia el guerrero. Maldición, eso es imposible, yo un guerrero de clase más importante está en este estado. Jaja, importante solo eres escoria, diría Amit con una pequeña sonrisa. Jaja, eso nunca, diría Iskandar cuando se volvía a poner de pie. Veo que aún puedes ponerte de pie, esto lo volverá más interesante, diría Amit cuando se lanzó a gran velocidad y le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Iskandar no pudo esquivar ningún golpe, que la mayoría le terminó dando de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente unos escombros, creando una gran explosión. Vamos, no me digas que ya se terminó ese gran poder, diría Amit con una pequeña sonrisa. Iskandar soltó un bocado de sangre por el dolor que sentía. Cintas de la muerte, diría Amit cuando las cintas se empezaron a mover a grandes velocidades. Iskandar no pudo esquivar ni una, sintió siendo atravesado por ellas a grandes velocidades. ¿Qué pasa? No me digas que no has podido esquivarlas, diría Amit con una pequeña sonrisa. Golpe de la muerte, diría Amit cuando sus puños se cargaron del poder de la muerte y se lanzó a gran velocidad con el fuerte puñetazo. A su paso iba dejando pura destrucción. Iskandar iba a esquivarlo pero las cintas lo atraparon. Muere, diría Amit cuando impactó la cabeza del guerrero, que la destruyó matándolo en el proceso. Ya diosa, a Amit no le fue difícil, diría Ayame llegando donde la diosa. Claro que sí fue difícil, el rayo en él sí que era fastidioso y su espada también, diría Amit. ¿Y por qué no me lo dijo? Así le hubiera prestado por momentos la espada relámpago, diría Ayame. ¿Y por qué no lo mencionaron antes? Diría Amit sería. Pues no sabíamos que los guerreros tenían habilidades tan peculiares, el del traje dorado es como mi madre crea portales y armas espaciales salen de él que son lanzadas a gran velocidad, la chica también pero es una lanza, cada uno tiene diferentes ataques en batalla, diría Ayame. ¿Me estás diciendo que es posible que pierdan? Diría Amit sería. No lo creo, pero tampoco veo la batalla ganada. Al del traje dorado aún no lucha en serio, o usar a su ataque más poderoso. El poder que carga la técnica es del mismo universo o universo, lo cual lo hace peligroso. La lanza de Arturia, Rongominiad parte el cielo para destruir a quien amenace la vida del rey, diría Ayame sería. Bueno, ahora sí que estamos perdidos, diría Amit callando de rodillas. No es por preocuparse si será que perdamos, pero hay unas bajo la manga que aún no lo hemos visto en acción, y cuando sea ese momento la batalla, mejor dicho la dimensión entera, se sacudirá por su poder, diría Ayame. ¿Y por qué con su no los menciono ese as? Diría Amit. Porque él tampoco sabía del as, diría Ayame viendo seriamente a la guerrera. Bueno, ahora a esperar cómo fluye esto, diría Amit mientras veía la batalla de el rey Anubis vs Gilgamesh. ¿Crees tú, rey de una dimensión, poder con el rey de las dimensiones Gilgamesh, el rey de reyes? Diría Gilgamesh serio.
Jaja, ¿piensas que podrás ganarme? Vaya menuda decepción me llevaré, diría Anubis viendo seriamente al guerrero. Espero no sea al revés, diría Gilgamesh detrás del guerrero cuando lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Anubis la detuvo con su antebrazo y a una velocidad bestial le impactó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Gilgamesh no logró esquivar el golpe que le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar con escombros que se habían creado en batalla. Vamos, rey, te haces llamar y no vio venir un simple golpe, diría Anubis con una pequeña sonrisa cuando de pura suerte esquivó una espada sagrada que iba a donde él. ¿Y cuál es el miedo de tocar las espadas? Diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Esas espadas llevan una energía especial que ni un guerrero en la dimensión sería capaz de lograr detenerlas, diría Anubis cuando vio que dos más iban a gran velocidad. En eso cargó energía en la punta de sus dedos y tocó a gran velocidad la espada, pero su brazo fue destruido por completo al no lograr frenarla. ¿Qué pasó? No me digas que has quedado en ridículo, nadie es capaz de frenar las espadas a esta velocidad y muchos lo saben, diría Gilgamesh. Si es posible, si tienes un ojo espacial como Kakaroto su hija y posiblemente Ayame, diría en sus pensamientos Anubis cuando regenerar el brazo y veía con una pequeña sonrisa al guerrero. ¿Qué os hace tanta gracia? Diría Anubis viendo seriamente al guerrero. Nada, pero después verás que sí hay seres capaces de detener las espadas, diría Anubis cuando lanzó dos fuertes puñetazos a grandes velocidades. Gilgamesh a gran velocidad lo esquivó y le soltó un fuerte puñetazo. Anubis al ver eso hizo su cuerpo intangible. Gilgamesh solo atravesó el cuerpo del guerrero cuando recibió un fuerte puñetazo en todo el rostro que lo sacó disparado de nueva cuenta hasta colisionar brutalmente con escombros de la batalla. Vamos, no me digas que ya llegó a su límite el rey Gilgamesh, diría Anubis con una pequeña sonrisa. Maldición, que me pasa porque no puedo acercar ni un solo golpe, diría Gilgamesh. Jaja, yo Anubis el dios después de la vida y la muerte, el rey que gobierna el cielo e infierno, el que te pondrá a sus pies tu rey de pacotilla, diría Anubis serio. Gilgamesh solo tenía una gota de sudor al escuchar eso. ¿Qué pasa? Diría Anubis viendo seriamente a su rival. No sé cómo carajos termine involucrado con estos débiles, diría Gilgamesh cuando se desplazó a grandes velocidades a la par de su adversario. No huyas, cobarde, diría Anubis cuando bloqueó con mucha dificultad la fuerte patada que iba a donde él a gran velocidad. Gilgamesh al ver se desplazó a más velocidad, esta vez logrando impactar un fuerte golpe. Anubis se sorprendió por eso que recibió el fuerte golpe en todo el abdomen que le destruyó una o dos costillas por el fuerte impacto, y al mismo tiempo que impactó fuertemente el suelo de un planeta que pasó por ese sector. Jajaja, no te confíes por más ventaja que tengas, diría Gilgamesh esquivando varias esferas de poder que salían del cráter. Pues deberías poner en práctica tus propias palabras, diría Anubis cuando le clavó una brutal patada en la espalda del guerrero. Gilgamesh soltó un bocado de sangre y a la vez que colisionó con escombros creando fuertes explosiones. Vamos, poneos de pie, diría Anubis cuando esquivó una brutal patada que iba a donde él a gran velocidad. Maldición, algo pasó, mis golpes por más veloces que lleguen a hacer no he logrado penetrar esa defensa que es impresionante, pero todo guerrero en la batalla termina destruyendo su defensa por un segundo, deberé seguir así, diría Gilgamesh cuando esquiva dos veloces rayos que pasaron a gran velocidad. Rayo destructor de mundos, diría Anubis cuando Rayos estaba comenzando a lanzar a grandes velocidades. Maldición, tiene también el dominio relámpago, este sujeto está lleno de sorpresas, diría Gilgamesh cuando con su espada destruye los rayos y con una mirada seria veía a su oponente. ¿Qué pasa? Tengo algo, diría Anubis viendo seriamente al guerrero. Ya es momento de que me deje de estar jugando con la escoria y me tome esta batalla más en serio, diría Gilgamesh cuando lanzó una metralla de golpes en un solo segundo. Anubis se sorprendió que no tuvo tiempo de reaccionar que recibió la metralla de golpes en un solo segundos, que lo hicieron escupir sangre y a la vez que impactó brutalmente escombros. Vamos ahora, ¿quién pone de rodillas a quién? Diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿cómo posible que haya logrado alcanzar esa velocidad en segundos sin darme cuenta? Diría Anubis viendo seriamente al guerrero. No me digas que he sido más veloz que tus ojos, diría Gilgamesh. Jaja, eso solo fue un chiste, diría Anubis mientras se ponía de pie de nueva cuenta y se lanzó a gran velocidad. Esto será interesante saber cuánto tiempo le durará esa velocidad, diría Gilgamesh cuando también se empezó a mover a grandes velocidades. Dos veloces rayos se comenzaron a ver que iban por doquier, y de un momento para otro ambos impactaron sus puños brutalmente, que creó una intensa onda expansiva.
de la cual ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante, que destruyendo aún más el espacio donde se estaba llevando a cabo la batalla. Gilgamesh se movía a grandes velocidades impactando fuertes puñetazos sin parar. En cambio Anubis sí estaba teniendo pequeñas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban a donde el que le iban dando se llenó creándole daño considerable. Gilgamesh a una alta velocidad clavó una fuerte patada a gran velocidad. Anubis salió disparado hasta impactar brutalmente con la plataforma, creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Espadas del rey, diría Gilgamesh cuando los portales dorados estaban apareciendo y lanzando las armas a grandes velocidades. Anubis se sorprendió por eso. Escudo de la muerte, diría Anubis cuando se creó un fuerte escudo. Las espadas sagradas empezaron a impactar el escudo, que lentamente lo iban destruyendo por cada fuerte impacto. La lluvia de espadas parecía infinita, ya que cada espada después del impacto vuelven a los portales y son lanzadas a grandes velocidades. Esa lluvia duró por unos minutos. Limit Breaker, diría Gilgamesh cuando una espada con un poder impresionante salió y fue lanzada a gran velocidad. El impacto de la espada con el escudo fue tan brutal que se creó una gran explosión por ese espacio, que estrellas, meteoritos, cometas y algunos planetas fueron destruidos por la fuerte onda expansiva que se llevó a cabo. Anubis salía de la fuerte explosión con múltiples heridas en su cuerpo que estaban sangrando y con una mirada seria veía a su rival. Así que has salido con vida después de recibir mi ataque, eso es impresionante. Otro guerrero hubiera muerto al no más impacto, diría Gilgamesh viendo seriamente. Que no se te olvide que soy un dios de la dimensión más poderosa que existe, diría Anubis viendo seriamente al guerrero. Ja, fueron risa de Gilgamesh al escuchar eso. ¿De qué te ríes, escoria?, diría Anubis viendo seriamente a su rival. Que solo son una dimensión de débiles, la dimensión 1 es donde está la diversión, pero ustedes solo son unas escorias comparados con ese guerrero con el poder de destruir sus dimensión con un puñetazo, pero al estar controlados por el guardián no hacen nada más que parecer estúpidas marionetas, diría Anubis serio. Así que era cierto, el guardián de las dimensiones existe y él será la amenaza más grande que habrá existido en esta dimensión, pero el Saiyajin del infinito con el eterno serán quienes derroten a la mayor amenaza para esta dimensión. El guerrero con ojos especiales no los mintió y así lo matamos a sangre fría, se diría Anubis en sus pensamientos. Así que saben de las dimensiones y de la futura guerra, se diría Gilgamesh en sus pensamientos. Gilgamesh pudo leer la mente del guerrero. ¿Qué pasa? ¿Por qué no mata? Gilgamesh de un segundo para otro le impactó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Anubis soltó un bocado de sangre y a la vez que fue enterrado en escombros. Vamos, deja de estar haciendo nada y ataca mejor, diría Gilgamesh cuando esquivó una fuerte patada que iba a donde a gran velocidad. Maldición, su velocidad es mayor a la mía. ¿De qué momento pasamos a esto?, diría Anubis esquivando varios golpes que iban a donde él a grandes velocidades. Vamos, haz algo, no solo estés esquivando, que eso me aburre, diría Gilgamesh clavando una fuerte patada a gran velocidad. Anubis no la esquivó a gran velocidad, que solo la silueta de su cuerpo se vio. Gilgamesh activó sus sentidos a gran escala, sintiendo los sonidos que comenzaron a pasar a la par de él. Y él se agachó a gran velocidad. Anubis impactó unos escombros al no detenerse. Gilgamesh, al ver que el guerrero lo tenía cerca, la clavó una brutal patada. Pero Anubis la detuvo con su antebrazo, pero dicho sufrió grandes daños por la magnitud del golpe. Gilgamesh con su brazo derecho le impactó el mentón. Anubis salió disparado hacia arriba. Gilgamesh se desplazó a gran velocidad y arriba lo estaba esperando y le clavó un brutal golpe de mazo. Anubis sintió como su columna fue destruida por el fuerte impacto que salió disparado hasta colisionar brutalmente con escombros y con la superficie de un planeta destruido por la batalla. Jaja, vaya, ese simple golpe te destruyó la columna, diría Gilgamesh esquivando con algunas dificultades algunos rayos que pasaron a la par de él. Maldito, ya cállate, diría Anubis levantándose de nueva cuenta con sus heridas ya curadas y viendo seriamente a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que con ese patético poros piensas que podráis ganar, vaya estúpido, diría Gilgamesh esquivando una veloz patada que iba a su cuello. Ahora despierta, poder de la muerte, puños de la muerte infinita, diría Anubis cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Gilgamesh recibió un fuerte puñetazo en todo el estómago, sintiendo como su alma y su vida era arrebatada por un poder destructor. Basta, diría Gilgamesh y una fuerte onda salió de su cuerpo. Anubis salió disparado hasta colisionar con escombros creando fuertes explosiones. ¿Qué pasó? Sentía como mi alma era arrebatada con él, diría Gilgamesh mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que no lograste esquivar mi golpe fácilmente como lo hacías, diría Anubis con una pequeña sonrisa.
Maldito, ese golpe no era un golpe normal como el me estabas destruyendo el alma de la mayoría de realidades donde existo, diría Gilgamesh viendo seriamente a su rival. Así que te diste cuenta de ello, diría Anubis con una pequeña sonrisa. Maldito, te arrebataré el alma tuya por hacerme sentir ese infierno, diría Gilgamesh cuando se lanzó a gran velocidad. Con este poder no creo ser capaz de lograr detenerlo, creo que es momento de que me tome esta batalla más en serio, diría Anubis cuando un poder aterrador se dejó sentir el gran ki de Anubis, el rey de la vida y la muerte en su máximo poder. Anubis, sabes que si usas más poder tienes menos tiempo con tu avatar al no tener la misma resistencia que tú, diría Kakaroto. Lo sé, pero lo intentaré. Gilgamesh salió disparado hasta colisionar brutalmente con escombros creando una fuerte explosión. Vamos, quiero divertirme, diría Anubis viendo con una pequeña sonrisa a su rival. Maldición, su poder es aterrador pero no será la gran cosa, diría Gilgamesh cuando pasó a su 80% de poder y sin usar el segundo ki. Vaya menuda decepción, pensé que ibas a tener más poder pero veo que solo eres una basura, diría Anubis cuando fue callado de un fuerte puñetazo en toda la mandíbula que se la dislocó. Gilgamesh no se detuvo ahí y le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Anubis no podría no defenderse de la fuerte lluvia de golpes que estaba recibiendo y de un fuerte puñetazo fue mandado a volar hasta colisionar fuertemente con dos planetas que los destruyó por el impacto del golpe. ¿Qué pasó? ¿No que dijiste que mi poder no iba a hacer el suficiente y vete, no has logrado ni ver un solo golpe mío, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Maldición, su velocidad de ataque como sus puños han incrementado y su poder ni hablar, pero esta batalla la ganó yo sin importar si pierdo la vida, todo sé por la paz de los mundos, diría Anubis cuando se lanzó a gran velocidad. Así que aún puedes seguir esperando, me diviertas un rato más, diría Gilgamesh cuando se lanzó a una alta velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por la magnitud de sus golpes. De dicha explosión salían ambos guerreros intercambios fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar el mismo espacio por la brutalidad de sus golpes. Dos veloces rayos se veían por el espacio impactando fuertes golpes. Escombros, estrellas y más se iban destruyendo poco a poco por el fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades. Gilgamesh esquiva e impacta fuertes golpes sin parar. Anubis lentamente estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban donde él. ¿Qué os pasa? No me digas que ya no tienes fuerzas para seguir, diría Gilgamesh en burla de su rival. Jaja, yo seguiré hasta el final hasta que mis huesos sean polvo cósmico, diría Anubis cuando fue impactado brutalmente por fuertes puñetazos que le destruyeron algunos huesos. Pues tú no serás el que muera sino el avatar que usas, diría Gilgamesh esquivando una fuerte patada que iba a donde él. Maldición, ¿qué le pasa a mi poder? Porque lanzó esos golpes tan débiles de un momento para otro, diría Anubis esquivando con algunas dificultades los golpes que iban a donde él. Vamos, no me digas que con ese patético poder pensabas ganarme, diría Gilgamesh cuando fue impactado por un fuerte puñetazo en todo el abdomen que solo lo movió varios metros hasta detenerse. Te lo advertí pero no hiciste caso, diría Kakaroto mentalmente. Maldición, tenías razón, mi cuerpo está a un límite, no puedo seguir luchando, mis meridianos estaban casi explotando en poder, diría Anubis mientras veía a su rival. ¿Qué pasa? No le digas que ya no puedes seguir, vaya patético, terminaste siendo, diría Gilgamesh cuando lanzó miles de golpes en un segundo. Anubis escupió un bocado de sangre y al vez que cayó de rodillas por el fuerte dolor que sentir al sus huesos comenzar a templarse y sus meridianos estar tenso por el gran poder que los recorría. Ayame no entrena en la batalla por órdenes ya que su momento de entrar a luchar de nuevo no había llegado. Lo que estaba pasando ahorita solo era una parte, la batalla más destructiva estaría por iniciar en pocas horas. Meridianos, aguanten un poco más, diría Anubis cuando lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Vaya que estúpido golpe, diría Gilgamesh cuando le soltó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Anubis soltó un bocado de sangre por el impacto mientras caía como un saco. Vaya estúpido, pensando ponerse a la par de yo, el rey Gilgamesh, el rey más importante, diría Gilgamesh. Impactó una fuerte patada en todas las costillas de su rival. Anubis soltó otro bocado de sangre y a la vez que su respiración estaba siendo cortada al estar destruidos por completo. Veo que aún puedes respirar, diría Gilgamesh en burla hacia el guerrero. Maldito, esto te lo haré sentir aún más fuerte, diría Anubis con dificultad al hablar, al no poder respirar y su corazón comenzar a latir más lentamente le estaba afectando. Vamos, no me digas que eso es todo lo que puedes ofrecer, ser un ser patético, sin poder hacer nada ante mí, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Este no será mi final, diría Anubis cuando se iba a poner de pie, pero en eso desapareció siendo enviado a la bolsa espacial.
¿Qué pasó con la escoria? Diría Gilgamesh cuando desapareció ocultando su presencia por órdenes de su líder. ¿Qué fue lo que pasó? Diría Ayame. Tu padre guardó el cuerpo de Anubis en la bolsa espacial, diría Khonsu. Bien, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Batalla sector este. Vaya, así que la escoria tiene un buen poder, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Jaja, tu final está cerca, Arturia, diría Serket viendo con una pequeña sonrisa al rey de caballeros. Eso lo quiero ver, diría Arturia cuando se movió a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Serket lo logró esquivar, pero su mejilla fue rosada que le hizo sangrar. Maldición, tiene buenos reflejos, pero eso no será suficiente para ganarme, diría Arturia cuando logró acertarle una fuerte patada. Serket salió disparada hasta colisionar brutalmente con escombros creando una fuerte explosión. Vamos, no me digas que no has logrado esquivar un golpe tan débil como ese, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, por momentos su velocidad se disparaba a gran escala, lo cual se me hace difícil esquivar sus golpes, diría Serket cuando fue recibida por una metralla de golpes en un solo segundo. Vamos, no le digas que la diversión se me está acabando, diría Arturia cuando fue callada por una fuerte patada que la recibió de lleno sacándolo disparado unos cuantos metros hasta lograr detenerse en unos escombros. Maldición, su piel es esa armadura que le da una resistencia impresionante, diría Serket cuando detuvo un veloz puñetazo que se dirigía a donde ella. Vaya, tienes buenos sentidos al esquivar y responder la mayoría de mis golpes, diría Arturia cuando esquivó una ráfaga de puñetazos que iban a donde ella a gran velocidad. Lo mismo te dijo, tienes un buen nivel de poder, diría Serket. Pero la guerrera en su interior sabía que su rival no estaba usando nada de su poder. ¿Piensas que estoy luchando en serio? Vaya estúpida, terminaste siendo, diría Arturia cuando le impactó un fuerte puñetazo en todas las costillas que algunas fueron destruidas. Serket soltó un bocado de sangre por la magnitud del golpe. A Arturia le impactó un fuerte puñetazo en toda la cara a su rival. Serket sintió como su cerebro rebota en las paredes de su cerebro. ¡Ah, maldición!, diría Serket al sentir un gran daño a sus sentidos estar destruidos por segundos al su cerebro abandonar su postura natural. Vamos, no me digas que ese simple golpe te terminó doliendo, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, la potencia de ese golpe fue brutal que por poco me deja inconsciente, suerte que si el cuerpo queda inconsciente puedo continuar, diría Serket en sus pensamientos mientras veía seriamente a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que la potencia de dicho golpe fue tanta que no puedes ya ni hablar, diría Arturia cuando esquivó un veloz puñetazo que iba a donde ella. Vaya, aún así puedes seguir, diría Arturia cuando respondía el siguiente golpe. El impacto de sus puños hizo temblar ese espacio. De ahí salieron ambas guerreras impactándose fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar ese gran espacio. Dos veloces rayos se veían pasar a grandes velocidades cada impacto de ellos, destruyendo galaxias enteras por las magnitudes de las ondas expansivas. Los dos guerreros tuvieron una intensa batalla. Arturia se desplaza a grandes velocidades mientras deja ir fuerte puñetazos. Serket tenía algunas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos que se dirigía a donde ella, que algunos le iban dando de lleno causándole pequeños daños en su cuerpo. Este dios tiene una regeneración y resistencia que es impresionante. Cada impacto de nuestros puños siento como algunos de los huesos de sus brazos y otras partes de su cuerpo se quiebran, pero cuando volvemos a impactar nuestros puños ya están regenerados, se diría Arturia en sus pensamientos cuando le destruyeron la defensa y recibió un fuerte en toda la cara que la hizo escupir sangre por la magnitud del golpe y a la vez que impactó fuertemente unos planetas creando una fuerte explosión. ¿Qué pasó? No me digas que no lograste ver ese simple golpe, diría Serket en burla hacia la guerrera. Maldición, ¿en qué momento me terminó destruyendo la defensa y me impactó ese golpe? Ni cuenta me di, diría Arturia cuando se limpiaba la sangre que recorría por su rostro. Vamos, no te destruí la mandíbula para que no pudieras hablar, diría Serket cuando sintió un escalofrío que recorría su espalda y por puro instinto dio varios pasos hacia atrás. ¿Qué pasa? Tanto miedo te estoy empezando a dar que estás retrocediendo, diría Arturia con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera retroceder. No, esto no me debe estar pasando. Yo, una de la élite de diosa antiguos, temerle a un simple rey. No, esto es una maldita broma, diría Serket cuando fue impactada por una fuerte patada en todo el rostro que la sacó disparada hasta colisionar con escombros creando una fuerte explosión. ¿Qué pasó con tanta habladurías que tenías? Y mírate, diría Arturia cuando su aura dorada estaba rugiendo como un león.
Es imposible, solo su aura impone un poder impresionante, pero esto no le detendrá, diría Serket, cuando comenzó a usar el 50% de su poder mientras con su antebrazo detuvo un veloz puñetazo que iba por su espalda y a gran velocidad clavó una fuerte patada. Arturia salía disparada hasta impactar fuertemente algunos escombros creando fuertes explosiones. Pero en eso un rayo dorado cayó en la guerrera y un poder siniestro se hacía presente. El 50% de Arturia era de temer el poder de un rey en su máximo esplendor. Maldición, aún ella esconde más poder y en ese número de poder no lo está usando al máximo. Solo jugará conmigo, pero la cansaré durante un tiempo, eso me ayudará a pensar un plan para lidiar con esta escoria, se diría Serket en sus pensamientos. ¿Qué pasa, te comiste la lengua?, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Jaja, espero no te arrepientas, diría Serket, cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo a gran velocidad. Arturia no lo logró esquivar, que le dio de lleno, sacándolo disparada hasta colisionar brutalmente con algunos escombros. ¿Cómo es posible que no la haya visto?, se preguntó Arturia en sus pensamientos, cuando esta vez esquivó una veloz patada que iba a donde ella a gran velocidad. Serket lanzó una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Arturia se sorprendió por eso que lentamente los estaba esquivando, pero de un descuido de la guerrera recibió un fuerte puñetazo en todo el rostro que la hizo escupir sangre y a la vez que fue enterrada en escombros creando una fuerte explosión. Vamos, ponte de pie que la diversión apenas ha dado inicio, diría Serket con una pequeña sonrisa. Tienes razón, la diversión apenas va iniciando, tu sufrimiento y los lamentos empezarán desde aquí, diría Arturia saliendo del cráter con una mirada seria. Ajá, espero me des diversión también, diría Serket con una pequeña sonrisa al esquivar dos veloz pulgadas que iban a donde ella a grandes velocidades. Maldición, por momentos su velocidad de reflejos aumentan haciéndome imposible dar un solo golpe, diría Arturia cuando esquivó dos palmadas sagradas explosivas. Vamos, deja que el poder de luz se combine con el mío, diría Serket con una pequeña, que fue borrada por una fuerte patada que recibió que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con planetas que los destruyó por el fuerte impacto. ¿Piensas que seré estúpida como tú?, diría Arturia moviéndose a grandes velocidades. Serket la iba a esquivar pero fue atrapada por brazos de luz. Puños de luz sufre ante el poder de la luz, diría Arturia cuando su velocidad se aumenta aún más. Dominio del aire, cuerpo de aire, dominio del diamante, cuerpo indestructible de diamante, diría Serket cuando su resistencia aumenta a 8. Arturia impactó el fuerte golpe que su muñeca fue destruida al no más impactar esa armadura de diamante. Serket no desaprovechó la oportunidad. Puños indestructibles de diamante, diría Serket cuando sus puños se rodearon por una intensa aura de diamante, y lanzando el fuerte puñetazo a grandes velocidades que impactó en su rival. Arturia, al ser impactada por el brutal puñetazo en todo el rostro que su cuello fue destruido, su cabeza dio un giro de tricentésimo sexagésimo mientras la guerrera cayó. Jajaja, estúpida, te gané, diría Serket con una pequeña sonrisa. Pero esa sonrisa fue borrada al sentir que su pierna fue arrancada y a la vez que la estamparon brutalmente con la tierra creando una fuerte explosión. Jaja, yo siendo un rey no moriré rápido gracias a Avalon, tengo una casi inmortalidad, diría Arturia cuando se ponía de pie con su cuello ya reconstruido. Maldición, ¿cómo es posible que una simple vaina sea tan poderosa?, diría Serket saliendo del cráter con su pierna regenera y viendo seriamente a la guerrera. Tú no sabes que es posible y que no es posible, solo eres una estúpida que juega a ser una reina, diría Arturia deteniendo y esquivando una brutal lluvia de golpes. Yo no juego a ser reina, yo soy uno de los pilares de esta vasta dimensión y tú eres una cabeza para mi sala de trofeos, diría Serket. Impactó un brutal golpe en todo el abdomen de la guerrera. Arturia al recibir dicho golpe salió disparada hasta colisionar brutalmente con escombros creando fuertes explosiones por las magnitudes de cada impacto. Se te olvida que el que ríe último ríe mejor, diría Serket con una pequeña sonrisa. Jaja, eso no se me olvidará, dicho por las palabras por una guerrera que apenas logra darme un buen golpe y ya lo celebra, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldita, te mataré y te reviviré una y otra vez hasta que sufras del sufrimiento de morir y revivir a la vez, diría Serket con una pequeña sonrisa. Arturia pasó de tener una sonrisa a una mirada más fría que el mismo espacio. Cualquier guerrero que abriera a los ojos se arrodillaría ante la presencia de un rey de su calibre y su poder. Maldición, porque siento que mis piernas de un momento comenzaron a temblar, diría Serket. Arrodíllate ante tu majestad, diría Arturia mientras estaba dando unos pasos lentos. Serket sentía como sus piernas se estaban doblegando ante esa presión y la mirada del rey. Claro que no, yo no me arrodillaré ante ti, tú solo eres una simple mosca ante mi grandeza, diría Serket cuando estaba intentando no arrodillarse.
Te ordeno que te arrodillarse, diría Arturia ejerciendo aún más presión. Claro que no, diría Serket cuando destruyó la presión. Su poder estaba en un 70% haciendo temblar todo el espacio. Vaya, así que el súbdito se revela ante su rey, diría Arturia viendo seriamente a la guerrera. Que no soy la súbdita de nadie, diría Serket, dejando ir una fuerte lluvia de golpes en un solo segundo. Arturia no pudo ver los golpes, que la mayoría le terminó dando de lleno, que la hicieron escupir sangre por la magnitudes de los golpes que recibió. Golpes destructores de mundos, combinación con el fuego, puños explosivos, diría Serket cuando lanzó dos fuertes puñetazos. Activación Avalon, diría Arturia cuando la protección de Avalon la terminó protegido. En ese gran espacio solo se veía una gigantesca explosión, que todo era destruido por las magnitudes de esa explosión. No creo que haya sobrevivido a esa inmensa explosión, se diría Serket en sus pensamientos, viendo seriamente la fuerte explosión que se había generado. Jajajaja, era la risa que estaba saliendo de la fuerte explosión. Pero es imposible, yo vi claramente cómo le impacté el fuerte puñetazo de lleno con la inmensa explosión, diría Serket deteniendo un fuerte puñetazo que iba a donde ella a gran velocidad. Primero mejora tu visión, diría Arturia cuando comenzó a lanzar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Serket estaba teniendo algunas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban a donde ella, pero no le hacían un gran daño ya que ella tenía un poco más de poder y resistencia con la armadura indestructible de diamante. Pero con ese puños podría haber destruido un reino entero, y a ella solo le hice ese pequeño daño, diría Arturia cuando esquivó varios puñetazos que iban a donde ella a grandes velocidades. Vamos, te dijo lo mismo, mejora tu visión, diría Serket cuando le clavó dos brutales patadas en ambos lados de las costillas que las destruyó. Arturia cayó de rodillas escupiendo sangre por las magnitudes de los golpes anteriores recibidos. Vamos, ahora estás de rodilla ante tu reina, diría Serket con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera a sus pies. Eso jamás, yo nunca bajaría la cabeza ante un rival, sin importar qué, diría Arturia poniéndose de pie mientras se limpiaba la sangre que recorría por su bello rostro. Esto es impresionante, me imagino que debió ser un gran rey en su dimensión, a pesar de las grandes heridas internas como externas, ella aún se pone de pie sin importar el gran dolor que esté sintiendo, se diría Serket en sus pensamientos, mientras vio una infinidad de golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Arturia a gran velocidad reconstruyó sus costillas. Serket tenía muchas dificultades al esquivar los golpes, que algunos le terminaron dando de lleno causarle daño. Vamos, no me digas que la supuesta armadura de diamante no puede con unos simples golpes. Maldición, esta maldita, a pesar de recibir los anteriores golpes, está como si nada, diría Serket cuando fue sacada de sus pensamientos por varios golpes en un solo segundo. Arturia pasó a su 60% de poder y se estaba moviendo a grandes velocidades impactando fuertes golpes. Serket no podría defenderse de los brutales golpes que iban a donde ella, que algunos le estaban empezando a hacer más daño. Vamos, mocosa, no me digas que ya se acabó esa energía que tenías, diría Arturia cuando le clavó una brutal patada a grandes velocidades. Serket no tuvo oportunidad de ver la fuerte patada que le dio de lleno sacándolo disparada hasta impactar fuertemente escombros creando fuertes explosiones. Vamos, poneos de pie que esto aún no se termina, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Rayo demoledor de átomos, diría Serket cuando un rayo oscuro iba a gran velocidad. Rayo de luz destructor de dimensiones, diría Arturia cuando lanzó el rayo de luz a gran velocidad. Ambos rayos al no más impacto se creó una gran explosión que todo a su paso se estaba destruyendo sin dejar nada de existencia. Cientos de estrellas y algunos planetas fueron borrados de la existencia. Nunca pensé que hubiera imaginado que existiera el rayo demoledor de dimensiones, se diría Serket cuando detuvo algunos golpes que iban a donde ella con mucha dificultad. Puños de luz, diría Arturia cuando lanzó los puños de luz a gran velocidad. Serket tenía dificultades al esquivar los fuertes puñetazos. Vamos, no me digas que esa gran fuerza ya se te terminó, diría Arturia cuando le clavó varios de golpes con la energía de luz. Serket escupió un bocado de sangre al sentir un gran dolor al esa energía impactarle. Vaya, no pensé que sintieras dolor, diría Arturia en burla cuando detuvo una veloz embestida de golpes que iban a donde ella a gran velocidad. Maldición, ¿qué le pasa a mi poder? No puedo hacer mucho daño, diría Serket cuando fue impactada por una infinidad de golpes en un solo segundo. Vamos, deja de estar pensando en estupidez y os mira hacia el frente, diría Arturia cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ella tiene razón, hay que darlo todo, si no quiero morir, diría Serket cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión, de la cual le dieron inicio al último asalto.
Un fuerte intercambio de golpes y puñetazos se había dado inicio. Cada fuerte intercambio de golpes y puñetazos hacía temblar la misma realidad por la brutalidad de sus golpes. Arturia se estaba moviendo a grandes velocidades mientras estaba soltando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Serket tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que algunos le iban dando de lleno causarle daño por cada impacto. Demoledor de átomos, diría Arturia cuando sus puños estaban cargados de una energía densa y pura a la vez. Maldición, esos puños me pueden destruir el alma al no más impacto, diría Serket. Vamos, deja de moverte, ¿no ves que quiero matarte?, diría Arturia moviéndose a grandes velocidades. Jaja, eso nunca, diría Serket, pero en su interior estaba sufriendo. Sus meridianos lentamente estaban teniendo una carga al mantener una batalla tan intensa con la guerrera. Arturia, entre más tiempo pasa ella se ve más tranquila. Serket soltó un bocado de sangre por el dolor que sentía y una de sus costillas destrozadas al hacer mal un movimiento. Vaya patético final, diría Arturia cuando sus puños se cargaron de más poder demoledor. Espada del rayo, unión de elementos fuego, diría Ayame cuando lanzó la espada a gran velocidad. Arturia al impactar el fuerte golpe iba cuando su brazo fue cortado. Serket de un momento para otro entró a la bolsa dimensión. Bien, te has salvado, espero verte en el siguiente round, diría Arturia cuando se fue donde el rey Gilgamesh. Maldición, terminaron perdiendo y ahora qué, diría Amit sería. Calma, todo está bajo control, diría Ayame con una voz tranquila. ¿Cómo carajos puedes estar tranquila al ver la posible eliminación de la dimensión?, diría Amit. Lo siento, no puedo decirte, diría Ayame aún tranquila. En la batalla de los reyes, el impacto de sus puños fue brutal que toda la misma existencia tembló por las magnitudes de sus golpes. Kakaroto en la fase demonio Zaru estaba lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kratos tenía pequeñas dificultades al esquivar los brutales golpes, pero no era mucha la diferencia. La batalla de ambos guerreros era impresionante, cada impacto de sus puños creaba más destrucción por donde iban. Y eso que ambos guerreros no luchan en serio y la dimensión entera está temblando por las magnitudes de los golpes. Vaya que débiles golpes, diría Kratos cuando le impactó una brutal patada al Saiyajin. Kakaroto salió disparado hasta impactar brutalmente con escombros creando una fuerte explosión. Jaja, este Saiyajin es la esperanza de la dimensión. Vaya estupidez, si apenas se logra defender, el que los hace pensar que él podría ante un rey dimensional. Yo el futuro Saiyajin del infinito, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Kakaroto se ponía de pie y con una risa burlona se estaba riendo del guerrero que tenía en su frente. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia, maldito Saiyajin?, diría Kratos serio. Tú el futuro Saiyajin del infinito, mientras nosotros tenemos una batalla aquí el rey está formándose. Cuando me venzas, si lo haces, ya no podrás con el rey absoluto, el de un solo pensamiento te matará, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Maldición, 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 solo estás haciendo perder mi valioso tiempo, diría Kratos ya enojado por perder tiempo con uno de su raza. Vamos, no me digas que te enoja que el rey nazca, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Claro que él no se va a formar si lo impido yo, diría Kratos cuando iba a crear un portal pero no pudo. Se te olvidó algo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Exacto, tu cadáver, diría Kratos enojado por eso. Ya se enojó, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Te haré vivir en el infierno entero, diría Kratos cuando su intención asesina se hacía presente. Jaja, estúpido, ¿piensas que una simple intención asesina me va a poner a temblar? Jaja, diría Kakaroto, pero eso recibió varios golpes en varias partes de su cuerpo que retomaron al recibir los brutales golpes. Jaja, ¿qué pasa? Los ojos especiales del clan demonio no funcionan, ¿no?, que diría Kratos con una pequeña sonrisa. El guerrero había impactado 2 puntos casi importantes y los demás lo hizo al alzar. Maldición, ¿cómo es posible que no lo haya visto si no me supera en velocidad?, diría Kakaroto en sus pensamientos. Estúpido, se te olvida que puede combinar dominios como el de aire y rayo, volviéndose extremadamente veloz que los ojos de demonio lo terminan perdiendo de vista, diría Goku serio. Recuerdo haberle enseñado a Ayame cómo burlar los ojos de demonio, pero al hacer tal cosa podría quedar perdida en el reino cuántico porque él no se estaba preguntando Kakaroto. Él la domina más bien que nosotros, diría Goku. Tienes Kratos en otro milisegundo le había impactado una infinidad de golpes. Kakaroto salía disparado hasta impactar fuertemente unos escombros creando fuertes explosiones. Vamos Saiyajin, no que estabas alardeando de tu magnífica fuerza y no has logrado nada, solo eres escoria ante mi presencia, diría Kratos con una pequeña sonrisa.
Respiración total del rayo, expansión de dominio relámpago diría Kakaroto activando dicho poder. Sus meridianos comenzaron a recorrer grandes cantidades de poder relámpago rompiendo las barreras que pasan. A Kakaroto se le estaba comenzando a marcar más la venas, el esfuerzo de llevar al cuerpo hasta ese estado era imponente. En eso en toda la zona de combate comenzaban a caer fuertes rayos que iban destruyendo todos los escombros creando fuertes explosiones. Y de un fuerte rugido de Ozaru toda la dimensión tembló. La presencia del rey de esta dimensión había hecho eso. Los ojos de Kakaroto fueron cambiando por un momento de tonalidad a verde, pero volvieron a púrpuras ya que no podría hacer a ese estado al su cuerpo, no soportar el gran poder de una gema a pesar de que es falsa aún su poder es magnífico. Un aura de puro relámpago tenía Kakaroto mientras veía seriamente al guerrero. Vaya, así que aún tenías más poder. Esto se pondrá interesante diría Kratos cuando veía el gran poder de su rival. Respiración total del rayo, rayo demoledor de átomos diría Kakaroto cuando se movió a gran velocidad. Kratos lo terminó perdiendo de la vista. Pero cuando lo volvió a ver ya había recibido un fuerte rodillazo de puro relámpago. Kratos sintió como todos sus meridianos estaban rodeados de puros relámpagos que lo hacían perder el control de su poder por segundos. Kakaroto no se detuvo ahí y le dejó ir un fuerte puñetazo a una alta velocidad. Kratos lo recibió de lleno que lo sacó disparado hasta impactar fuertemente unos escombros creando una fuerte explosión por la magnitud de los golpes recibidos. ¿Qué pasa, escoria? No me digas que no puedes seguir diría Kakaroto cuando solo su mera presencia hacía que todo a su paso se destruya y los planetas a millones de kilómetros los seres de ahí se arrodillen ante el rey. Maldición, ojo demoníaco, expansión dimensional diría Kratos y su ojo carmesí vio toda la dimensión en un solo segundo. ¿Cómo es posible que toda esa gente y guerreros estén de rodillas? Se preguntaría Kratos, viendo al guerrero que estaba en su frente que desapareció en un solo segundo. Kakaroto la había soltado otra metralla de golpes en tan solo un segundo. Kratos salía disparada hasta colisionar brutalmente con unos cuantos planetas que eran destruidos por la magnitudes de los impactos. Vamos, supuesto emperador, ¿no has podido ver mis últimos golpes? Diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver que su rival estaba perdiendo ante él. Jaja, estúpido, ¿crees que ya has ganado por solo lograr acertar más golpes? Diría Kratos, poniéndose de pie y su 10% de su poder se hacía presente que el planeta donde estaba terminó explotando por la magnitud de su poder. Imposible, ¿cómo es que tiene ese gran poder? Diría Kakaroto dando unos pasos hacia atrás por instinto. El cuerpo del guerrero le estaba alertando de una amenaza más grande que estaba frente a él. Vamos, no me digas que con esta parte de mi poder te doy tanto miedo, diría Kratos detrás del guerrero, dejándole ir una metralla de golpes en un solo segundo. Kakaroto salió disparado cientos de kilómetros, mientras soltó un bocado de sangre por las magnitudes de los golpes que había recibido. Algunas costillas fueron destruidas. La respiración del rayo fue destruida también por los fuertes golpes que recibió. ¿Qué pasó con esa sonrisa que tenías? ¿Te la tragaste? ¿O qué? Diría Kratos en burla hacia su rival. Maldición, ¿cómo es posible que él aún tenga más poder? Se diría Kakaroto en sus pensamientos al ver a su rival. Son estúpido, te lo advertí antes de comenzarás a luchar como simio sin cerebro, diría Eternidad. Oye, el sin cerebro eres tú, diría Kakaroto enojado. Ya sus instintos Saiyajin se apoderó del guerrero, sus ojos pedían sangre a gritos, su poder iguala. Vaya, el Saiyajin que quería ver, el Saiyajin que le gusta el sufrimiento, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja, tú una simple escoria ha despertado al rey de los demonios, ahora sintieras el infierno, diría Kakaroto. Jaja, espero verlo, diría Kratos cuando esquivó un veloz puñetazo que iba a donde él a gran velocidad. Explosión de sangre, diría Kakaroto cuando se cortó el brazo. Kratos se sorprendió por esa técnica que no tuvo tiempo de reaccionar ya que recibió la fuerte explosión de lleno. De dicha salió Kratos con múltiples heridas en su cuerpo. Técnica de demonio de sangre, devorador de almas explosivo, diría Kakaroto cuando sus puños fueron cargados por un magnífico poder. Duplicación de almas de la muerte, diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron sus puños brutalmente que se creó una fuerte explosión que todo a su paso se estaba destruyendo por las magnitudes de sus puños al impactar. Kakaroto comenzó a lanzar fuertes puñetazos a grandes velocidades. Kratos no se estaba quedando atrás y también estaba lanzando fuertes puñetazos. Veloces rayos se empezaron a ver por todo el espacio, cada impacto de sus puños eran impresionantes. Sangre demoníaca, lluvia de espadas, diría Kakaroto cuando espadas forjadas con la sangre demoníaca se crearon y fueron lanzadas a grandes velocidades. Kratos la estaba esquivando con muchas dificultades al dicha tener una tremenda velocidad. Relámpago, explosión de hojas relámpagos, diría Kakaroto cuando lanzó la técnica a gran velocidad.
Kratos no tuvo oportunidad de esquivar esas hojas explosivas que recibió el ataque de lleno creando otra fuerte explosión. Vamos, ¿qué pasa, emperador? ¿No has podido ver uno de mis golpes? Vaya patético eres, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Maldición, su velocidad de ataque y sus técnicas de demonio son impresiones que no me deja reaccionar al esquivarlas, diría Kratos viendo seriamente a su rival. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo que? Sangre demoníaca, unión con el rayo, ven espada del rayo, diría Kakaroto cuando la espada del rayo llegó a sus manos y la sangre y el rayo se unieron al arma. En ese lugar una presión terrorífica se hacía sentir. Que ha fusionado ambas técnicas en una espada, las consecuencias serán grandes por lo que veo, diría Kratos viendo seriamente a su rival. Corte del caos, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte corte. Kratos lo esquivó a centímetros de impactarle. Puños explosivos, diría Kakaroto. Kratos no tuvo el suficiente tiempo posible de esquivar el golpe que lo recibió de lleno, sacándolo disparado impactando cientos de planetas que los destruía al impacto. Lluvia relámpago explosivos, diría Kakaroto cuando los fuertes rayos eran lanzados a grandes velocidades. Kratos al ver eso estaba moviéndose a grandes velocidades mientras esquiva y destruye algunos rayos que iban a donde él a grandes velocidades. Maldición, sus técnicas van en aumento. ¿Cómo es eso posible?, se diría Kratos en sus pensamientos cuando de un estallido de ki destruyó todo lo que iban a donde él. Vaya, has logrado destruir una técnica, diría Kakaroto cuando con mucha dificultad detuvo un fuerte puñetazo. Pero su brazo fue destruido al detener dicho golpe. Jaja, vaya, tus huesos son débiles, como tú, diría Kratos cuando lanzó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Técnica de demonio fusionado, sufre conmigo, diría Kakaroto cuando iba a tomar la sangre del guerrero. Puños del infinito, sufre, diría Kratos cuando le impactó el fuerte puñetazo. Kakaroto no tuvo tiempo de reaccionar que la técnica fue destruida como algunas costillas del guerrero. Vamos, ataca, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Sangre demoníaca, clones del infinito, diría Kakaroto. Cuando varios clones aparecían, Kratos comenzó a recibir fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición, cada uno tiene un poder similar al guerrero original. ¿Cómo es posible? Ese se estaba preguntando Kratos en sus pensamientos. Jaja, no sabes lo que es posible y lo que sí, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Los clones seguían lanzando fuertes puñetazos a grandes velocidades. Explosiones de ki eterno, diría Kratos cuando miles de esferas de poder fueron lanzadas a grandes velocidades. Por todo el espacio se veían grandes explosiones. Todos los Kakarotos fueron eliminados solo dejando al original. Hay estas golpes de la muerte, diría Kratos cuando se lanzó a grandes velocidades. Maldición, no creo ser capaz de esquivar ese brutal golpe, se diría Kakaroto en sus pensamientos cuando su cuerpo se quedó inmóvil sin poder hacer nada. Sufre por el infinito, diría Kratos cuando se movió a gran velocidad con el fuerte puñetazo. Cuerpo indestructible de diamante, unión sangre demoníaca, diría Kakaroto cuando el cuerpo indestructible se volvió más poderoso. Kratos impactó brutalmente el cuerpo que sus puños casi se destruyen al impactar a ese guerrero. Puños indestructibles de diamante, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Ya basta, diría Kratos cuando liberó el 20% de su poder en esa fase haciendo temblar todo a su paso. Maldiciones de Maldi, pero Kakaroto en un solo segundo recibió una infinidad de golpes que lo hicieron escupir sangre por las magnitudes de los golpes y a grandes velocidades estaba recibiendo miles de golpes. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que toda esa arrogancia se está terminado, diría Kratos cuando la clavó una brutal patada en todo el cuello a el guerrero. Kakaroto no tuvo oportunidad de esquivar dicha patada, que la recibió de lleno, que su cuello fue destruido por la magnitud de la patada y cayendo de golpe en unos escombros. Jaja, estúpido, pensantes que me habías vencido si solo estaba calentando, diría Kratos con una pequeña sonrisa. En eso el mismo espacio se distorsionó, un poder siniestro se estaba empezando a sentir, toda la existencia misma se estaba destruyendo. Kakaroto / Goku se ponía de pie con los ojos cerrados, la vida misma renacía y se destruida por completo. En eso Goku abrió los ojos verdes como naturaleza pero imponentes como el rey del infinito. Solo su presencia era imponente que todos se arrodillan ante el guerrero. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.